Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco, verdad, infinitamente que se tomen estos momentos del viernes por la noche, ya que como ustedes saben, mañana estaré con el tema de la vacuna. Les agradezco que estén por aquí. Bueno, nuestro tema de hoy es la fuerza, el uso de la fuerza en el derecho internacional, lo que tiene que ver con este uso, el derecho de la guerra, las víctimas de la guerra, así como el derecho humanitario, la Cruz Roja, el Comité, los convenios de Ginebra, que son realmente importantes. He preparado algo para compartirles, entonces permítanme, porque es muy amplio el tema y de verdad, lo único que hay libros, todo por hacer, pero es mejor compartírselos a ustedes aquí. Déjame ponerlo un poquito más para acá, mi pantallita, ahí está. Pero me fui hasta... Ahí está. Esto del uso de la fuerza va a estar regulado y desde tiempos anteriores, cuando se hicieron los tratados de Brian Kellogg, en donde se prohibía la guerra, ya se trataba de buscar a través de convenios y convenciones el de que pues no hubiera conflictos armados. Siempre han existido en la humanidad. Entonces lo que se trata a través de estos convenios y tratados es de minimizar los daños, sobre todo los que no tienen que ver en los conflictos armados internacionales. Un momento. Cerramos la puerta bien. Y bueno, parte de esto es que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Sociedad de Naciones se vino a dar, pues, lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y básicamente lo que va a hablarnos un poquito del uso de la fuerza es su artículo 2 en su párrafo cuarto, ¿no? Que dice que los miembros de la Organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado en cualquier otra forma compatible con propósitos de las Naciones Unidas. Es decir, hay ya un marco jurídico más o menos en la carta en la que vamos a ver qué es la fuerza, si se permite, no se permite, hay excepciones, ¿cómo lo vamos a entender? El doctor Eric Tardif, que es un sensacional tratadista y un maestro excepcional de la facultad, lo ha definido así como qué es la fuerza, ¿no? No viene especificado en este artículo y puede asumir varios significados. Existe ese debate, ¿no? Sobre la fuerza, el tipo de fuerza, la prohibición. Y bueno, la mayoría de la doctrina sostiene que se refiere únicamente a la fuerza armada utilizada a nivel internacional. Evidentemente, no todos los países tienen una capacidad armamentista como la tienen naciones desarrolladas. Los más, y son vendedores de armas, si ustedes quieren, los más importantes, pues son los países desarrollados. Alemania, Francia, Estados Unidos, Israel mismo, son países con una capacidad armamentista bélica brutal. No vamos a decir que nosotros no tengamos, pero evidentemente no estamos en esas ligas. Incluso si nos midiéramos con los rusos, veríamos que ellos tienen una capacidad impresionante. Bueno, ¿cuáles son los principios fundamentales? La Organización de las Naciones Unidas tiene ciertos principios, sí, sobre todo de las obligaciones jus cogens, ya las vamos a ver, o ya las hemos tratado, 3 principios fundamentales. La igualdad soberana, un poquito más de 3 principios. La no intervención y la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza y la cooperación internacional. La obligación de solucionar los conflictos por las vías pacíficas supone que son a través de ciertas componentes como la mediación, los buenos oficios, el arbitraje, las pláticas, las consultas, ese tipo de resolver las circunstancias. Y ese artículo del 2, párrafo 4, va a imponer esa prohibición de recurrir a cualquier forma de amenaza y uso de fuerza. Y claro que esto en el papel de verdad está muy bien. En los hechos, ¿qué pasa? Pues las naciones hacen el uso de la fuerza conforme a sus legítimos o ilegítimos intereses. Yo me acuerdo mucho de la Guerra del Golfo, a lo mejor ustedes la recordarán, otros no. Irak invade Kuwait, un país inmensamente rico en petróleo, y pues las potencias occidentales pues no se iban a quedar así como si nada. Hacen una coalición basándose en estos principios de que Irak había hecho un exo excesivo de la fuerza y que se quería quedar con el territorio de Kuwait, que sí lo que quería Saddam, y se lanzaron todos a la Guerra del Golfo de 1990. 91 más o menos. Entonces, ahí sí entró el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todos muy, muy aliados, y entraron de inmediato a resolver un conflicto por la vía armada. ¿Qué límites va a tener? Bueno, pues van a proscribirlo cuando esté dirigido a violar fronteras internacionales existentes en otro estado. El término uso de la fuerza no es definido. Por eso, en el video que les mandé, si algunos lo vieron, Israel no tiene una constitución.
Una constitución de tipo occidental como la que nosotros tenemos define tus límites territoriales. Y ellos, como no tienen una constitución, bueno, pues le llaman territorios en disputa a todo territorio que pueda ser robado, susceptible de ser robado. Un estado confesional sin una constitución, bueno, pues entonces va agarrando los territorios que se le ponen enfrente porque no tiene una constitución, ni la van a tener, porque eso les implicaría una camisa de fuerza, decir cuáles son tus territorios. Pero bueno, está dirigido para eso, ¿no? Para que no se utilice para las cuestiones territoriales o que no se violen las fronteras internacionales. El uso indirecto de fuerza también se permite para usar parte de su territorio para hacer operaciones armadas. El Consejo de Seguridad puede proceder a utilizar el uso de la fuerza directamente siempre que la situación lo autorice, como en el caso que les dije de Kuwait, de la guerra del Golfo. El Consejo de Seguridad autorizó y fueron todos a sacar a Saddam y lo sacaron, evidentemente. Y se permitió que Kuwait dijo, pues vengan a ayudarme para que pues podamos sacar a los iraquíes. También es ilícita cualquier medida de fuerza que prive a su pueblo de su libre autodeterminación e independencia. La norma prohíbe el uso de la fuerza y se puede decir como únicas excepciones la legítima defensa. ¿Por qué les dejé de ver el video de Nacido en Gaza? Pues porque hay un pueblo que está oprimido por otro estado opresor. Es evidente que si ustedes van a ver, van a encontrar que principalmente en Gaza, que es el campo de la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, o un campo de concentración, un gueto, el 80% de la ayuda de su economía depende de la ayuda humanitaria. O sea, hay miseria, se destruyen sus granjas, sus cultivos, todo lo que tienen. Ellos dependen de la electricidad, del agua, de lo que les manda Israel, si no, pues quedarían mal. No se respetan ni siquiera a los servicios médicos, las escuelas, por eso es importante que la vean, es decir, ni porque tienen los símbolos de la Cruz Roja o de la ONU. Hay médicos, enfermeros que han sido heridos en los diferentes momentos de que quieren ir a darla. Pues es un pueblo ocupado, una terrible circunstancia, esa es la verdad. Y pues ahí son los niños. Hay un capítulo, si lo ven en este documental, están los niños jugando en la playa y simplemente por estar jugando en la playa les mandan dos misiles y algunos mueren y otros quedan lastimados. Es decir, ¿qué clase de derecho internacional puede estar ahí vigente? Pues no hay ninguno. Y entonces, bueno, es un ataque constante, un asedio, es la segregación, es el apartheid totalmente, ¿no? Y estuve viendo otros videos, bueno, se les enseñan a los niños a odiar a los árabes, a los palestinos, es bastante deprimente. Y bueno, incluso estaba viendo en el video que a los pescadores solo se les permite ir a mar 5 o 6 millas adentro, porque si van después, ya no se los permite. Entonces, pues no tienen ni siquiera un país, una nación. ¿Cuánto es el límite del mar territorial que debe tener un estado, una nación? ¿Cuántas millas? Acuérdense, lo vimos hace 2 clases. Por lo menos son 20 millas, ¿no? Son tu mar territorial. 13, 20 estamos ahorita, ¿no? Pero no 5. ¿Qué pescas? Pues no pescas nada. Y si sales de ahí, pues hay hay un uso desmedido de la fuerza. Pero claro, ¿qué es lo que tiene entonces este pueblo palestino? Que lo único que tiene son resorteras y unos misiles caseros, pues entonces también ellos usan pues su legítima defensa, que si tú lo ves es desproporcionado. Los otros tienen misiles, armas nucleares, 3,000 millones de ayuda militar cada año por parte de Estados Unidos. Los palestinos no tienen nada de eso, pero nada. Lo único que tienen es que su población va creciendo, pero a una velocidad impresionante, y eso pues no lo quieren. Bueno, vamos a esas excepciones. El artículo 51 de esta carta, pues ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inminente de la legítima defensa, que es lo que muchos analistas y los grandes medios de comunicación dicen, es que Israel tiene derecho a defenderse. Bueno, pues sí, pero un ataque armado, pues evidentemente hay una desproporción. El Consejo de Seguridad ahí también interviene, pues claro que interviene, pero muchas veces estas acciones no son las necesarias, porque el fin es mantener la paz, restablecer la paz. Entonces, ¿cuál es la legítima defensa? Bueno, ¿hasta qué grado vamos a tener esa legítima defensa? Profe, Mande. ¿cómo se utiliza la legítima defensa en esta materia, en derecho internacional público? ¿Cómo se utiliza? ¿Tiene la misma funcionalidad que en derecho ¿El penal? derecho penal? Vamos para allá. Fíjate bien el artículo 51, que bueno que hace la pregunta, ¿no? Es necesario que se presente una violación al artículo, es decir, que te ponga en peligro tu territorio, un ataque armado.
Y entonces puedes hacer esa llamada legítima defensa preventiva que se ejerce antes de que acontezca el ataque, que lo usaban mucho los estadounidenses. Por ejemplo, ¿te acuerdas de cuando las Torres Gemelas pues lanzaron un ataque preventivo diciendo que pues tenían armas de destrucción masiva? Bueno, es cierto, me estoy yendo a las Torres Gemelas, con Saddam Hussein. Decían que Saddam tenía armas de destrucción masiva y entonces, bueno, pues entraron con este argumento de la legítima defensa. Y entonces aquí están sus límites. Esos límites de lo que nos estás preguntando vamos a referir a la necesidad, la proporcionalidad e inmediatez de la acción armada llevada a cabo en la legítima defensa. Es decir, qué tan proporcional es. Si a ti te están aventando pues, unos misiles caseros o te están aventando de resorteras y piedras con hondas al estilo de David contra Goliat, pues es que tan proporcional es que tú lances misiles con los aviones de guerra más impresionantes, ¿no? Helicópteros artillados. No hay proporcionalidad. Entonces, el límite de la proporción impone entonces que el Estado actúe en una legítima defensa solo en respuesta a una agresión y no una violación menos grave que la norma prohibida el uso de la fuerza. Incluso el Estado de Israel ha usado armamento prohibido por las convenciones internacionales, el fósforo blanco. Está prohibido y lo han usado en sus bombas. O las bombas de racimo. Estas bombas de racimo que son brutales porque van cayendo y cuando van explotando hacen una matazón impresionante. No distinguen nada. Entonces, es la proporcionalidad que tanto, ¿no? Y la segunda excepción a la prohibición de uso de la fuerza, a las acciones coercitivas del Consejo que puede llevar a cabo con Franco en su capítulo 8. Es decir, hay también una fuerza que las Naciones Unidas van a tener ahí, pero acciones coercitivas. Y los vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, no sé si te respondí, Fernando. Sí, profe, gracias. Bueno, la excepción a la prohibición. Bueno, viene de la mencionada carta en sus artículos 53. Y bueno, dependen sus circunstancias regionales. Hay dos funciones básicas: resolver controversias de índole local para área geopolítica bien definidas o colaborar con el Consejo de Seguridad con las medidas coercitivas. Acuérdense que tenemos los cascos azules, pueden actuar en conflictos internacionales, pero si son regionales, pues tenemos la Organización de Estados Americanos, con eso vamos a resolver los conflictos en América, que la Organización de Estados Americanos simplemente es de risa. Sigue siendo el Ministerio de Colonias y como dijera Pepe Mújica de Uruguay, Luis Almagro es un empleado de Washington, es un hombre al que ya no debería estar ahí, yo lo digo sinceramente y lo diré en cualquier foro. Luis Almagro es un promotor de golpes de Estado y todavía se atreve a respaldar al gobierno de Israel en estas circunstancias, hablando en nombre de todos los estados de América, algo inaceptable. Bueno, existe también el Tratado de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que ustedes saben es una organización de defensa nuclear brutal, pero y también está la Liga Árabe, la Unidad Africana, la Comunidad Económica de Estados de África, la Comunidad o la Unión Europea, es decir, son órganos regionales para sus fines de defensa. Y acuérdense que les había dicho de los Estados Americanos, cuando fue la guerra de las Malvinas, se supone que teníamos que los argentinos tenían que recibir ayuda de los chilenos. ¿Y qué pasó? ¿A quién apoyaron los chilenos? Bueno, el gobierno de Chile. ¿A quién apoyó? A los ingleses. A los ingleses les dijeron, pinta tus aviones como si fueran los míos, usa mis bases, ya te van a atacar. Es decir, no, qué gran solidaridad, ¿no? Qué gran solidaridad. Maestro, Mande. ¿la OTAN se formó en la Guerra Fría? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial y fue un gran ejercicio de unidad entre estas naciones, pues era como la resistencia contra el bloque soviético. Contra el comunismo, todo. Sí, contra el comunismo, el bloque soviético. Había una polaridad. Teníamos el mundo capitalista, y el oeste y el contra el este. El este, y era un mundo. Y cayó cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? A mí me tocó. De hecho, hay gente que todavía vive ahí, ¿eh? Todavía hay gente, es más, le dices, oye, te van a aplicar la vacuna rosa. No, capaz que me vuelvo comunista. ¿En serio? Hay gente que vive todavía en la Guerra Fría. No lo han superado, pero pues es parte de esto, ¿no? De los usos de la fuerza y demás. Bueno, hay pueblos que están sujetos a una dominación colonial o ocupación extranjera. Pues sí los hay. Y así como los grupos raciales que se encuentran representados en el gobierno, bueno, se ven negados por la fuerza de su derecho a la autodeterminación. El derecho internacional reconoce a estos grupos la posibilidad de utilizar la Fuerza Armada para la consecución de ese derecho. Es decir, yo en lo personal creo que el pueblo palestino tiene todo el derecho de resistir la ocupación ilegal, porque ahorita voy a ir a un capítulo muy, muy triste de la Nakba. La Nakba es la catástrofe cuando entran las fuerzas militares israelíes y brutalmente van a desplazar a más de 800,000 palestinos, a robarles sus casas, sus tierras o todo, ¿no?
Y ellos van a regresar. Decía Golda Meir, que fue una de sus dirigentes, no se preocupen, los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Pues no ha sucedido nada. Los viejos sí se murieron, pero los jóvenes no han olvidado y siguen pasándola, ¿no? Entonces tienen el derecho, pues, de regresar a su estado. De hecho, cuando se divide, Palestina le dan el 56% a un 6% de población judía y la mayoría le dan el 44% de territorio. Bueno, pues ni eso fue suficiente. Poco a poco han ido acaparando el territorio. Otro tema es la intervención humanitaria, es decir, la injerencia de un Estado o la coalición sobre un territorio para poner término a las violaciones masivas de derechos humanos que ahí ocurren. A veces sucede, hay lugares en donde hay violaciones brutales de derechos humanos y pues tienen que ir los cascos azules o las potencias militares a poner orden. Y lo hacen, sí lo han pasado. ¿Nunca vieron la película La caída del halcón negro? Sí. Se supone que eso iba, ¿no? Porque en Uganda, en Ruanda, en un Mogadiscio, iban a poner orden en las tropas norteamericanas, que cayó uno de esos Black Hawk, y pues quedaron en medio de la guerra, pues todos estos marines, y la película es un hecho real, tuvieron que ir a rescatarlos. Bueno, esto es en cuanto a la legítima defensa, y de verdad es increíble cómo los años han pasado, están los convenios, están las fuerzas multinacionales, los convenios, las circunstancias siguen siendo otras. El Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General le han impuesto al Estado de Israel órdenes, han dado resoluciones, han condenado y siempre sale el veto de Estados Unidos a su favor. Es decir, ¿qué clase qué se puede esperar cuando el agresor pues tiene el respaldo de la potencia militar más importante de este planeta? Entonces, pues ahí está y seguirán entonces en su lucha constante y se irá haciendo conflictos armados, porque la guerra es un negocio. La guerra es un negocio. Hay gente que vive de la guerra. Por ejemplo, ahorita en Afganistán, después de que entraron las tropas estadounidenses por las cuestiones del 11 de septiembre del 2001, pues incluso ya hay mercenarios, compañías especializadas en este tipo de ¿cómo les diré? Pues ya son milicias profesionales y a eso se dedican, ahí están en Afganistán. Dijo ya Biden que van a salir después de 20 años que se cumplen en septiembre que viene. Imaginemos de cómo van a dejar ahí. Pero hay otros países incluso que pues tienen tropas norteamericanas y siguen siendo un conflicto. Por ejemplo, si imaginan ustedes tener 7 bases militares en tu país y sigue siendo el mayor exportador de cocaína, ¿cómo lo entiendes? O que tengas a tus marines en Afganistán y sigue siendo el mayor productor de opio, pues ¿cómo lo entiendes, no? Pero bueno, hay mercado y hay todo. Y entonces hay un mercado también, lo que es el derecho de la guerra, los principios, el jus ad bellum. Y entonces este derecho de guerra ha ido sustituyéndose, ¿no? Pero es para ponerle reglas, para hacer la guerra más llevadera, para conducirse en un conflicto armado. Entonces se puede decir que es un derecho de guerra, es un derecho humanitario. Acuérdense, los derechos humanos son para el tiempo de paz. El derecho internacional humanitario es para los tiempos de guerra. Son las normas mínimas de convivencia cuando tienes una guerra, es decir, ya, de verdad, ser lo más humanitario. Las normas modernas de derecho internacional público no utilizan ese concepto de guerra, ya le llaman conflicto armado. Y entonces, pues esto es más amplio para comprenderlo, para tener una visión de lo que está haciendo, ¿no? El concepto de guerra queda comprendido en estos dos, conflicto armado, internacional o no internacional. Podemos tenerlo, ¿no? Por ejemplo, en conflicto armado no internacional más importante que yo me acuerde, pues fue la guerra de la revolución sandinista en Nicaragua, ¿no? Claro, estaban ahí metidos también los gringos y demás, con el Irán contra y todos estos financiando a los rebeldes, a los contrarios. Pues era un conflicto armado no internacional, pero se daban con todo. Ahí estaban en Centroamérica. Y eran tiempos también cuando se estaba muy en boga lo que era la teología de la liberación. No sé si ustedes conocen esta filosofía que muchos sacerdotes enarbolaron en los años 80, la teología de la liberación, que propugnaba porque el evangelio debería de estar en el servicio de los pobres y no de los opresores. Monseñor Romero, que es un santo hoy considerado, propugnaba y le decía a los opresores, pues déjennos oprimir en nombre del evangelio, estando dando misa en la catedral en Managua, con los brazos abiertos y oficiando misa. ¿Qué creen que le pasó? Hasta hay películas. Pues lo mataron así, un francotirador, dando misa. De hecho, hoy es un hombre considerado santo. Juan Pablo II no hizo mucho por ayudarlo, ¿no? Pero bueno, eran momentos álgidos, un conflicto armado no internacional. Y bueno, otros que hemos tenido,
Siempre ha habido guerras en todos lados. Si te quieres, desde la Segunda Guerra Mundial, después tuvimos la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, los Balcanes en los 90s, ¿se acuerdan que fue una brutalidad? Ahí hubo masacres, violaciones, limpieza étnica, los cristianos contra los musulmanes, fue una brutalidad en esos contextos. Y entonces, bueno, estas reglas pues existen, no obstante que el concepto central pues, es la paz, la prohibición de la guerra, pero pues se deben tomar precauciones para minimizar esos sufrimientos de la población. Y estas hostilidades por las partes en todo conflicto, pues deben de ser adelantadas dentro de los límites establecidos por el derecho internacional privado. Hay restricciones, se deben de prohibir el ataque a las poblaciones, a los centros educativos, a los centros hospitalarios, ¿no? Y sobre todo al principio de necesidad militar y humanitaria. Hay principios, ¿no?, fundamentales, la distinción. Este principio es entre las personas, de los que no participan, porque en los conflictos armados hay gente que no va a participar, pero están en medio. Es como en la Revolución Mexicana. Estaban los dos bandos, pero había quienes ni siquiera estaban allí de un bando u otro. Pero bueno, debe respetarse a los combatientes, debes distinguirlos de las personas civiles y no combatientes. Los objetivos civiles, los militares, con la precisa finalidad de que solo los combatientes y los objetivos militares sean el objeto de ese ataque, pero muchas veces no. Por eso les mencionaba el documental. Las escuelas, hospitales, ambulancias fueron motivo de ataque por parte de las tropas israelíes. Es decir, no pueden decir que no lo sabían, pues claro que lo sabían. Ahora en el reciente eventos que pues se aventaron el edificio de la cadena de comunicación Al Jazeera y de AP, pues ¿a poco no sabían que ese era un edificio de los periodistas? Pues ahí se ve el video, ¿cómo sí lo vieron? Llegan los misiles y no dejan piedra sobre piedra, ¿no? Pero, bueno, se defienden los israelíes diciendo que avisan minutos antes, ¿no? Pues al que avises, ok, está bien, sí avisaste, pero no deberías de ser un objetivo militar. Pues que dicen, es que ahí estaban escondidos los cabecillas. Bueno, en la guerra de los Balcanes, precisamente, los dirigentes de yugoslavos se metían entre la población precisamente para evitar ser atacados, ¿no? Pero eso es lo que dicen. Y también la alevosía, ¿no? Acuérdate que la alevosía es esa superioridad, para que pues asesines a traición, que hagan mal uso de las banderas, de los emblemas de acuerdo, de la Cruz Roja. No debes de verlos. Déjenme terminar de compartir esto tantito y vamos a ver, fíjense bien cómo se viola el derecho internacional a veces. Voy a parar la grabación porque por derechos de autor luego no quiero que me paren la grabación. Entonces, pero para ustedes se los comparto. Gracias. No hay respeto a los derechos humanos, ni al respeto internacional humanitario. Son heridos. No deberían de estar en esas circunstancias, pero están brutalmente sometidos a una ocupación y a la violación de los derechos. Es decir, no debería estar pasando eso. Las víctimas de la guerra, la protección, es decir, ahí están los convenios de Ginebra y el convenio de Ginebra y sus protocolos, ¿no? Se debe también prohíben el uso de las armas que puedan producir daños al medio ambiente. De hecho, están los tratados de prohibición de armas nucleares. En México están los tratados de Tlatelolco que eliminan las armas nucleares. Y entonces, bueno, el respeto a los prisioneros de guerra, el artículo 17 sobre el interrogatorio de prisioneros de guerra, el castigo a los prisioneros de guerra ser tratados humanamente. Esos que está prohibido. ¿Tú sabes lo que viven los prisioneros de guerra de Afganistán que se llevan a Guantánamo? Digo, los que logran salir cuentan los horrores, es decir, los convenios de Ginebra, ¿qué son eso? Es Guantánamo, es territorio. Barack Obama dijo que lo iba a cerrar. Dijo en su campaña, voy a cerrar Guantánamo. ¿Cerró Guantánamo Barack Obama? No, jamás, no lo hizo. Entonces, luego viene también la guerra económica. Y esta guerra económica también es un concepto brutal, ¿no? Es a través de los embargos, de no dejarte comerciar, medidas económicas. Otro estado se ocupó mucho en la Segunda Guerra Mundial para forzar decisiones políticas, también para, pues, de manera ilegal, tener el control de ciertas áreas, ¿no? Medidas económicas fueron para debilitar al enemigo.
Me recuerda mucho Numancia en tiempos de Roma. Numancia era la ciudad que no se quería rendir ante Roma y los sitiaron durante más de 3 meses hasta que todos murieron de hambre, pero no se rindieron. Y si lo leen en el libro de Naranjo de Carlos Fuentes, lo narra pues sí que muy bien, pero de manera muy, te hace llorar. Es decir, Stalingrado, más. el sitio de Stalingrado, no, bueno, fue una batalla, bueno, me gusta mucho verla en Netflix, esa batalla de Stalingrado. Al final de cuentas, esta que te dijiste, ¿Qué libro, perdón, qué libro mencionó de Naranjo? El Naranjo de Carlos Fuentes, narra esa historia de Numancia. Te lo recomiendo. De hecho, Oye, hay guerras económicas. Sí, dime. aquí entra la operación esta de la CSS, donde falsificaban billetes y los metían a la economía de diferentes países. Pues puede entrar, son guerras económicas. A final de cuentas, lo que quieren es, aquí como dice este párrafo, buscar las relaciones comerciales sin justificación visible, o la utilización de medidas que puedan tener cierto grado de limitación o resultados severos, es decir, diferentes grados o tipos de sanciones. Si lo hacían, pues también es importante. O incluso financiar movimientos rebeldes adentro. De hecho, está documentado, todos los golpes de Estado en América han tenido el financiamiento de organizaciones de Estados Unidos. Todos. No hay uno solo. El último que fue en Bolivia también tenía sus billetitos. Es decir, pero bueno, luego les voy a mostrar una periodista argentina que lo narra, pero precioso. Todos han tenido. Ahora tenemos un problemita que se menciona en las mañaneras, pero no lo va a tener porque eso es otro boleto. Y entonces, cuando ves estos horrores, surge el derecho internacional humanitario. Es un derecho internacional, pero son cuerpos de normas distintos. Y esto se va a aplicar a conflictos armados. Acuérdense, derechos humanos, tiempos de paz. Derecho internacional humanitario, tiempos de guerra. Esto está contenido en los convenios de Ginebra, en la Haya, en los protocolos adicionales que tenemos. Me voy a ir un poquito a dejar de compartir pantalla para ir a otra. Ya me corrieron mi página. Aquí está. Espérate. Ahí estamos. Profe, una pregunta. Como, bueno, ahorita viendo las diapositivas se habla de la guerra económica. ¿La crisis del 29 es una consecuencia de esa guerra, de una guerra económica, o no tiene nada que ver? No, la guerra crisis del 29 fue por pues se llevó a cabo lo que se llaman armas de destrucción masivas, que son, pues, la economía no tuvo el respaldo necesario. Hubo créditos impagables, se perdieron acciones, valores en la bolsa, no había el dinero, grandes empresarios se quedaron en la miseria de un día para otro. La del 2008 fue similar, pero tuvo otros efectos, pero la crisis del 29 fue también terrible. ¿Qué pasó con nosotros, por ejemplo? Pues como veníamos de la revolución, pues ya estábamos tan mal que no podíamos estar tan abajo, ya estábamos saliendo. Si tú lo preguntas, Okay. ya estábamos en el suelo. Pero sí, no tuvo que ver con asuntos de la guerra. Al contrario, después de eso, pues las guerras vinieron a darle un auge nuevo a la economía estadounidense. La Segunda Guerra Mundial fue un gran motor y cuando llega Hitler al poder, no, pues dinamizó la economía de una manera increíble. De hecho, me decía mi maestro de Derecho Mercantil, mira Miguel, ¿sabes cuál fue nuestra aportación a la Segunda Guerra Mundial? No, pues el Escuadrón 201, no, la droga. Toda la droga que se consumía en el frente de batalla, cuando tú ves a los películas que les dame morfina para los dolores, toda esa droga la producían en Sinaloa, Durango y Chihuahua. Y era nuestra aportación a la guerra. Esa era nuestra. Y los braceros, porque cuando todos los hombres estaban en el campo ya de batalla, ¿quiénes iban a las fábricas de los campos? Los mexicanos. Entonces aportamos esas 3 cosas, el escuadrón, la fuerza de trabajo para las fábricas y toda la droga. Nada más que cuando acabó la guerra, ¿qué creen? Oye, este negocio está muy bueno. Y ahí se quedó. Pero, Gracias, profe. bueno, esta página, por favor, se las voy a recomendar mucho. Es muy amplia. Están todos los convenios de Ginebra. Este es el del Comité Internacional de Cruz Roja. Es oficial. Y entonces te da todo lo que son los convenios de Ginebra. Proteger personas que no participen en hostilidades, al personal sanitario, organizaciones humanitarias, a los que ya no pueden seguir participando. Es decir, incluso la Cruz Roja no se mete en problemas, no se mete en política. No anda llevando y trayendo.
La Cruz Roja incluso puede llegar a lugares difíciles de acceso y tener que hablar incluso con los delincuentes, con los mafias, con todos, para decir, oigan, nuestro objetivo no es meternos en problemas, venimos a ayudar. No son totalmente apartidistas o no tienen que ver con los gobiernos. Y estos protocolos están aquí, sobre todo el convenio de la guerra, heridos y enfermos, Fuerzas Armadas en campaña. Está el texto, ahí los pueden buscar. No, de verdad es que cada convenio sería motivo de una clase. Nos llevaría muchísimo tiempo. El convenio general protege durante la guerra a los heridos y enfermos y los náufragos de Fuerzas Armadas. Es el tratar con dignidad incluso a los oficiales, a los heridos, a los prisioneros. También está su segundo título. Y entonces, bueno, el convenio, aplicar a los prisioneros de guerra, es lo que te decía, se supone que deben tratar a los prisioneros de guerra bien y los llevan a Guantánamo. Ahí no tienen ningún respeto ni derechos humanos, pero bueno, se definen, ¿no? Las condiciones y lugares de captura, las cuestiones relativas a los prisioneros de guerra, sus recursos, su derecho a recibir los procesos judiciales en su contra. En Guantánamo no hay nada, no hay procesos judiciales, nada. De hecho, las cárceles israelíes están llenas de incluso niños de 15, 14, 13 años que están adentro simplemente por dar cachetadas, por lanzar piedras sin procesos judiciales. Pero bueno, son prisioneros de guerra para ellos. Las personas civiles en territorios ocupados, lo mínimo que deben de hacer por ellos. Esto es lo que deben tener. Están allí, búsquenlo. De verdad, cada clase sería un motivo de estar platicando con ustedes, cada convenio, cada circunstancia, cada protocolo, ¿no? Estas potencias ocupantes, Israel es una potencia ocupante, bueno, pues debe tener ayuda humanitaria que debe tener la población en los territorios ocupados. Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Es decir, 2 millones de personas en esas condiciones. Pero el objetivo es exterminarlos. También el artículo 3 sobre los conflictos que pueden tener diversos, las guerras civiles, conflictos armados, que se extienden a otros estados, y va a extender las normas fundamentales que no pueden derogarse, los miniconvenios, ¿verdad? Establece cómo tratar con humanidad a todas las personas que no participen en hostilidad, que caigan en poder del adversario, sin distinción alguna. Por ejemplo, en la guerra de la guerra de intervención francesa, cuando caían capturados los oficiales franceses, los trataban con respeto las tropas mexicanas. ¿Y saben qué pedían los franceses? No nos quiten nuestras insignias, por favor. Se las quitaban y ¿qué pasaba? Se ponían a llorar, pero los trataban bonito. ¿Cómo no? A ver, préstame tus insignias. No, mis insignias no. Pero no les hacían más que eso. Entonces, atentados a la vida, mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, tratos humillantes, crueles, degradantes, todas estas cosas son letra muerta en la realidad. Es como la Procuraduría. Adentro de la Procuraduría hay estas cosas, hay tratos crueles, humillantes, degradantes. Si son penalistas, saben estas cosas. Bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja, bueno, tiene derecho de ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Les digo, la Cruz Roja no se mete en problemas. Entonces, y deben de respetarse. Protocolos adicionales son bastantes. Bueno, aquí están para que ustedes lo revisen, si ustedes tiempo, para que vayan viendo cómo es el mundo de la... Regresamos aquí. Gracias. Voy a regresar aquí a las diapositivas que teníamos. Ahí se ve. Este Comité Internacional de Cruz Roja es importantísimo. Va a ayudar, su bandera ya lo saben, es bandera blanca con la cruz roja. En los países no cristianos se modificó por la cuestión religiosa. No puede ser una cruz, porque los cruzados es cristiano. Entonces ellos tienen una media luna roja, ¿no? Es una organización independiente, neutral. Va a brindar protección y asistencia humanitaria a las víctimas en conflictos armados y en otras situaciones de violencia y promueve el respeto del derecho internacional humanitario. Me acuerdo mucho una frase de Chespirito hace muchos años, cuando yo era niño, decía, cuando hacían la colecta de la Cruz Roja, nadie es tan pobre como para no dar un peso, ni nadie es tan rico como para no necesitar la Cruz Roja. Así imagínatelo, ¿no? Todo lo que depende de la Cruz Roja, el bien que hace y todo lo que merece. Yo tengo el doctor, se me fue, uno de sus médicos de cabecera que se presenta en el 11, fue mi alumno hace muchos años en una universidad particular. Y me cuenta mucho todo lo que hace la Cruz Roja. De verdad, es una institución benéfica y que debe de estar pues, respetada, pero ya lo han visto, no siempre se le respeta. ¿Qué va a hacer? Pues las personas va a proteger, sus principios son a las personas que no son parte, no participan en hostilidades, se les debe respetar.
tratos que sean humanamente, el cuidado apropiado sin ninguna discriminación. Y esto porque en las guerras pues se veía, ahí quedaban los heridos, tirados, sin atención y sin ningún tipo de ayuda. Entonces, no, a personas que se les haya exclusiva, de se trata humanamente. Y fíjate esto de humano. Debe de protegerse contra todo esto de violencia, la tortura sobre todo. Sabemos que esto, digo, vuelve a repetirse, son letra muerta ya cuando tienen a los prisioneros de guerra, es brutal. Van a proteger a la población civil, ¿sí? Maestro, perdón, Mande. ¿la Cruz Roja no pertenece entonces al gobierno? No, ¿No reciben? pues, no. La Cruz Roja tiene su patronato, tiene su propia organización, dependen de la Cruz Roja Internacional que está en Suiza. El patronato incluso, bueno, no tiene nada que ver con que tenga una intervención gubernamental. No reciben esa. No, imagínatelo, ¿no? Es completamente ajena y de hecho no se meten en conflictos políticos. Su objetivo es la ayuda humanitaria. Y entonces, se debe respetar a la población civil siempre. Deben distinguir siempre entre población civil y los objetivos militares. Pero les debo repetir, no se cumple. Estos ginebros, ya vimos los convenios de Ginebra, ya casi estamos terminando. Estos son los símbolos de la Cruz Roja. La media luna, la Cruz Roja, la media luna roja y el cristal rojo. Tienen sus normativas, sus dimensiones, sus tamaños, todo lo que no se pueden modificar, no se pueden cambiar. Es decir, ¿qué indican? Pues que no son parte de la lucha, que están brindando asistencia imparcial, que no se les debe de bombardear, que no se les debe de disparar, que deben de respetárseles. Bueno, pues ya lo vieron. En algunos casos sí, es decir, son ajenos al conflicto, van a ayudar a todos. Pero bueno, no se cumple. Profe, Mande. ¿y por qué cambia de símbolo? ¿O a qué se refiere? Por la O sea, situación quizás geográfica. ok. Si tú llevas la Cruz Roja a un país árabe, pues oye, ellos son... La media luna roja es un símbolo para ellos aceptable de acuerdo a su idiosincrasia y a su forma de ver la vida. Si no les gusta el símbolo de la Cruz Roja o la media luna roja, pueden optar por el cristal rojo. Ok, gracias, profe. Yo creo que voy a buscar un poquito más. Sí hay información, pero digo, en una hora a veces es difícil estas circunstancias, pero eso es parte de esta circunstancia. Y todavía nos falta un poco de clase y tenemos tiempo. Miren, esta declaración es brutal. David Ben-Gurión es el padre fundador y declarador y quien dio la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. El 15 es la Nakba, el día en que van a expulsar de una manera brutal, dice David Ben-Gurión. Debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación y el corte de todos los servicios sociales para hacernos de la población palestina. ¿Lo han hecho? Sí, lo han hecho. Les voy a compartir algo que no debería de compartirse porque hiere susceptibilidades, pero permítanme. 1948. Ya está aquí. ¿No lo va a dejar de grabar, profe, para que no lo censure YouTube? No, porque esto es esto no es video. Ok. Miren, en 1948, ay no, me lo cambiaron. Aquí está. Después de eso, vino la masacre de Ir Yassin, un poblado entre Belén y Jerusalén. Entraron las tropas israelíes un 8 de abril y mataron a todos. Aquí les dice aquí. No me está dejando aquí. Entraron al poblado esa noche. Aquí está más. Dijo en esa ocasión, mataron a todos los del pueblo. Dijo David Ben-Gurión, Menachem Begin, que era uno de sus perpetradores de la masacre, dijo que si no hubiéramos hecho esta operación, Israel no existiría. La noche de la masacre, los relatos posteriores de los pocos testigos que subieron a la masacre revelaron el horror de esa noche. Los terroristas que atacaron al pueblo a medianoche hicieron un anuncio para que la gente abandonara sus hogares y tierras. Sin embargo, empezaron a quemar las casas del pueblo, sin darles tiempo a las personas de escapar, y mataron a aquellos que se vieron intentando escapar. Esa noche 52 niños fueron decapitados frente a sus familias y más de 60 mujeres fueron desmembradas y asesinadas. Todos los hombres de edad fueron arrojados a pozos de agua
a ser tras ser asesinados. Pocos civiles sobrevivieron a la masacre. Después del incidente, un grupo de mujeres y niños heridos fueron desnudados, subidos a vehículos y paseados por los asentamientos judíos. Esto no te lo dice la prensa internacional. Y otra cosa que no dice aquí el artículo, no se le permitió la entrada y el acceso a los servicios de la Cruz Roja Internacional. No se les permitió hacer. Se violaron todos los derechos jus cogens, todos los derechos humanitarios, todos los asuntos. Es decir, y esa política sigue siendo lo de hoy. Menachem Begin llegó a ser el primer ministro y después a ese pueblito le cambiaron el nombre y pues ahora se llama de otra manera. En la masacre de Deir Yassin. Es decir, el Estado de Israel es un Estado confesional que practica la apartheid, que viola los derechos humanitarios y sin embargo la comunidad internacional está callada. De hecho, a mí me apena mucho en lo personal, jóvenes, ver que en la facultad los que son los grandes exponentes del derecho internacional público, pues yo soy un licenciado en Derecho. No soy un maestro ni tengo los doctorados, pero me conmueve verlos o me siento impávido decir que no dicen nada. Y son mis colegas. Los grandes tratadistas que van a los grandes foros. ¿Por qué no decimos las cosas? No se supone que debe ser la universidad el foro donde se exponen las cosas así. Hay un pueblo que es oprimido y un pueblo que es opresor. Nada de que es una guerra. Eso no es una guerra, es una brutal opresión. Se practica el apartheid. El apartheid es una política de separación segregacionista. En Estados Unidos fue legal hasta los años 60. En Sudáfrica fue legal. Negros de un lado, blancos de otro. Bebederos para negros, bebederos para blancos. Caminos para blancos, caminos para negros. Escuelas para blancos, escuelas para negros. Aquí es lo mismo. Israelí, tienes derechos. Eres palestino, no tienes derecho. Eres menos que escoria. Es decir, me llega a decir, no deberíamos de estar diciendo algo. Lo único que me conmueve o que me llega a decir es que esta semana nuestro embajador ante Naciones Unidas dio una posición en una cátedra de lo bueno que debe tener la diplomacia mexicana. No sé si lo leyeron o estuvieron al tanto de qué dijo el embajador Juan Ramón de la Fuente, que fue rector de la universidad. Déjenme, lo comparto con ustedes. Ahí está. Fue su discurso, pero dijo algo aquí bien importante. 6 posturas del gobierno mexicano respecto a este asunto. México rechaza todo acto que ponga en riesgo la seguridad de la población civil de Palestina o Israel. Eso no lo ponemos en tela de juicio, pero sobre todo la Palestina. México revela su deseo de activar posturas y resoluciones en el Consejo de Seguridad, a pesar de que la situación se agrava día a día. Lamentamos que el Consejo de Seguridad todavía no haya sido capaz de pronunciarse. Pues no lo van a hacer. Los Estados Unidos interrumpirían o vetarían cualquier resolución. El embajador de la misión recordó que el Consejo de Seguridad es uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacionales. No hicieron nada. El gobierno mexicano recuerda el acto que hizo saltar la chispa del nuevo capítulo del conflicto de hace 2 semanas. Fue la decisión de desalojar a los habitantes de Jerusalén del Este. Les quieren quitar sus casas. Y la mañana del lunes 10 de mayo fueron desalojados palestinos de la mezquita Al-Aqsa. Nada justifica la interrupción, la violencia de los servicios religiosos, los ataques a iglesias, sinagogas, mezquitas u otros lugares de culto son deplorables. Es decir, hay una violencia causa, hay una violencia efecto. Tú no puedes pisarle la cola a un perro que está descansando sin esperar a que ese perro te muerda. Eso es una violencia causa, una violencia efecto. Estás en tu mezquita, estás orando a Alá, diciendo Alá es Dios, Alá es Mahoma, su profeta, estás sin hacer nada y llegan, te quieren sacar por una orden, dicen que esas casas no son tuyas, que tienes que desocuparlas, que vives, y entonces no vas a responder, no tienes derecho a la legítima defensa. Eso fue lo que ocasionó el conflicto. 4. México está a favor de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad. Se refiere a la situación de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos y del derecho internacional. Y fíjense lo que dijo a nombre de nuestro gobierno, no del golpista Almagro, que es un ser deplorable. Mi país se pronuncia en contra de toda medida que intente alterar el carácter y composición demográfica de Jerusalén Oriental. Israel quiere que Jerusalén todo sea su capital, no dejar a nadie que sea palestino. La transferencia de población, el decomiso de propiedades, la demolición, los desalojos forzados y las actividades de expansión de los asentamientos constituyen violaciones al derecho internacional. Yo, nada más porque no pude, pero me iba a parar de mi asiento y decirle, señor embajador,
Eso es dignidad. Y México se manifiesta en contra del uso desproporcionado de la fuerza, lo que me preguntaba Fernando, el uso desproporcionado de la fuerza de la Franja de Gaza. Pero también condenamos los cohetes lanzados por parte de Hamas. Pues es lo único que pueden hacer. Pues sí, pero el uso desproporcionado, Fer, que tú me preguntas, no hay proporción entre tener misiles con aviones de combate dirigidos, una capacidad explosiva contra unos cohetitos caseros. Pero, Sí, claro, jamás. pero también hacen daño. Pero es tu único medio para defenderte. Para defender. Y esto es importante, la solución al conflicto. Se manifiesta México a favor de la existencia de 2 estados que convivan con fronteras seguras, fronteras. Por eso te digo, Israel no quiere tener una constitución. El día en que tenga una constitución, ese día tiene que decir cuáles son sus fronteras. Por eso no tienen constitución. Por eso les mandé el video de las 10 mentiras del Estado de Israel. Cuando escuché al embajador José Ramón de la Fuerte, un aplauso por su valentía de decirlo. Es decir, y el asunto es que luego los judíos te dicen, no, es que eres antisemita. No es cierto. El que tú denuncies los crímenes de un Estado sionista, nazi, que practica el apartheid, no tiene nada que ver con ser antisemita. Pero inmediatamente te dicen, no, es que usted es antisemita. No tiene nada que ver con eso. Estás acusando unos crímenes. Y luego se quieren refugiar en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en los casos de Auschwitz y todo eso. No. Eso es usar de manera deplorable el sufrimiento de otros para justificar tus tropelías. Regreso aquí a mi pantallita y quiero, pues a lo mejor terminar con esta última que para mí es un ser, y si no lo han leído, les recomiendo que lean Cartas desde la cárcel de Montgomery, del ilustre Martin Luther King. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Esas tierras fueron ocupadas mediante la violencia y por eso la violencia está ahí de todos lados. Decía Martin Luther King en otro discurso que su país era el primer promotor de la violencia en el mundo porque era el que llevaba las armas a todos lados. Es decir, Martin Luther King luchó también por la opresión, el apartheid, el racismo, la segregación, que es lo que se vive en estos momentos. Me quedo muy tranquilo de decir que nuestro embajador en las Naciones Unidas dio un gran discurso, un gran posicionamiento. Me gustaría mucho entender que pudiéramos levantar la voz en contra de la injusticia en donde quiera que haya, sobre todo los jóvenes universitarios, porque a final de cuentas muchos de nuestros grandes dirigentes no lo van a hacer. Donde quiera que estén, donde quiera que hayan, si hay un sentimiento de injusticia, levanten la voz, sean capaces de sentir el dolor más profundo que se puede sentir por alguien que lo está pasando mal. No hacerlo nos hace también cómplices de esa barbarie. Si vemos que alguien está siendo humillado, maltratado, se vieron los derechos humanos de alguien, levantemos la voz. Como el día en que les dije que estaba yo, no sé si lo comenté a ustedes, o fue en la clase de internacional privado, estaba yo en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, en el 2002 o 2003, y estaban unos mallitas que iban a viajar rumbo a Tijuana, pues que iban de paseo o iban de mojados, ese era su problema, ¿no? Y llegaron los agentes federales, unos changos así como de un 80, 85, y todos así bien mamadolores, ¿no? Ya sabes, a intimidar a los mallitas. Y me di cuenta que estaban haciendo, los querían extorsionar, no, pues me prendí más rápido que un cerillo y fui, me metí, y yo hablo un poquito en maya, en aquel entonces hablaba más, y de inmediato me fui porque no soporté la injusticia. Entonces, yo creo que eso es parte de ser abogado, no que siempre te compres todos los pleitos, pero sí que puedas tener la capacidad de levantar la voz y decir, esto está mal, no se puede tolerar la injusticia, se deben respetar los convenios internacionales, la dignidad humana sobre todo, y nunca tener la voz callada para decir en un foro lo que está mal. Y esto es en la clase de este día, muchachos, les agradezco mucho que hayan venido aquí, pero estos temas sí me pueden mucho. Más porque siempre uno tener la capacidad de defender a los que no tienen voz para hacerlo, más ustedes que son estudiantes de Derecho, ¿vale? Entonces, y busquen siempre la mejor información, nunca se compren lo que encuentran ahí en Televisa, TV Azteca, ni el proceso ya pónganlo en tela de juicio, hay mejores medios, ahí se los voy a recomendar. Si quieren más información, hasta les mando videos y demás, y libros. El libro de las 10 mentiras de Israel está, ahí lo tengo también, entonces está en PDF. Bueno, chicos, ¿preguntas? Ese libro que menciona, maestro, ¿lo puede mandar en el WhatsApp? Sí, esos mando más tardecito, los vamos a buscar, ¿sale? Gracias. Es que, por ejemplo, una mentira que decían es que eran territorios que estaban sin población. ¿Sabes cómo perdimos el territorio del norte en 1848? Los gringos decían que era un territorio sin población.
que como era un territorio de población, pues lo podían robar. Había 100,000 mexicanos viviendo en 1848, cuando se celebraron los tratados de Guadalupe Hidalgo. Las mismas mentiras, las mismas estrategias. Decir que no había nadie, que aquello no se podía robar. Y, así y luego, para acabarla, tenemos a Santana defendiendo la causa. No, pues ya. Y ya sin pierna, ¿no? Parece también. ¿Mande? Parece que Santana ya estaba hasta sin pierna, ¿no? No, ya la tenía. No, Santana era un vividorzazo. Un día se aventó un asunto de que una apuesta con un inglés diciéndole que él era más valiente que él, y a quien se daba un balazo en la pierna y en el pie. Entonces él se dio un balazo, pero en el pie que ya tenía de, ¿cómo se llama? De palo. Sí, de palo. Y el inglés también se dio su balazo, pues sí, era terrible Santana. O sea, perdimos una guerra por muchas circunstancias, pero una de esas fue la ambición, el despojo, una mala defensa, la desunión de los mexicanos. No todos los estados aportaron, pero era un argumento decir, son territorios que no tienen población. Y así nos ganó. Y así hicieron el Estado de Israel diciendo, es un territorio que no tiene población, y hay una nación sin territorio, hay un territorio sin población. Pues ¿cuál? Ahí vivían millones de palestinos que estaban ahí. No, que la diáspora, no es cierto, la diáspora no se dio. Sí había judíos por todos lados, pero no. Entonces, hicieron y deshicieron, pero bueno, así está el uso de la fuerza, los derechos humanos, el derecho de la guerra. Es muy amplio el tema, muchachos. Ahí, léanse si ustedes pueden y tienen curiosidad, todos los protocolos de Ginebra. Acuérdense, el examen no nada más se versa sobre un solo libro. Tampoco quiero sorprenderlos y que digan, no, hombre, pues el maestro no nos quiere aquí llevar de otro lado. Y vean el documental, por favor, si tienen tiempo. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Una pregunta ya por último. Sí, el trabajo, bueno, la tarea la podemos enviar todavía en el transcurso de hoy y mañana. Sí, no, pues acuérdate, el límite es al momento de que empiece la clase. Eso no cambia. Lo único que hicimos ahorita fue adelantar la clase. Tienes hasta mañana para presentar, ¿vale? Perfecto, profe, gracias. Pero les agradezco infinitamente, de verdad, a todos ustedes. Hizo la diferencia en grabar la clase con ustedes. Si no, me lo hubiera pasado aquí hablando de Azolapa. Muchas gracias a todos. De verdad les aprecio mucho. Gracias. Y espero que ojalá y tengamos, aunque sea una clase, en presencia, ahora que podamos regresar a clases allá en nuestra amada Facultad de Derecho. ¿Vale? Cuídense mucho. Claro, gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, prof. Hasta luego. Gracias, hermano, nos vemos.